¿Te imaginas conocer uno de los secretos más antiguos de la humanidad? Una revelación tan poderosa que ha estado oculta desde hace siglos. Hoy vamos a explorar el verdadero significado del Apocalipsis desde su idioma original griego. El libro que revela el futuro de la humanidad y el plan de Dios. Juan comienza la carta con la palabra en griego apocalipsis, que literalmente se traduce como revelación o desvelar algo, hacerlo visible, dar a conocer, descubrir, quitar el velo. Con este sustantivo empieza este libro, compuesto por la preposición apo, que significa de o desde, y el verbo kalupto, que significa cubrir. Por lo tanto, literalmente se traduce como desvelar algo, revelación o manifestar. La primera vez que aparece la palabra revelación en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, donde vemos a los sabios del Oriente cuando venían a ver al niño, y dice: al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen. Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Aquí vemos la primera vez que aparece la palabra apocalipsis y se traduce como revelación cuando iban los sabios del Oriente a ofrecer regalos al niño Jesús, y que les dijo Herodes que cuando vieran al niño fueran a avisarles, pero por revelación del de Dios les dijo que se fueran por otro camino, para que no dijeran a Herodes dónde estuviera el niño. En Lucas, capítulo 2, 25 al 32, igual con el nacimiento de Cristo, nos dice el pasaje: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la 258 muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aquí vemos la palabra revelación con el nacimiento de Cristo, en el pasaje de Mateo. También fue una revelación con el nacimiento de Cristo. Este Apocalipsis, esta revelación viene mediante Jesucristo, esta revelación que nos las da Dios para entender el Evangelio, para entender todas las cosas espirituales. Fijémonos en algo que hay que tomar en cuenta cuando aparece la palabra Apocalipsis. En ambos evangelios hace referencia al nacimiento de Jesucristo, y ambas aparece para dar luz y revelación a los gentiles. El Evangelio se nos revela a nosotros los gentiles, porque el pueblo judío rechazó a Cristo Jesús. Por eso se nos revela a nosotros los gentiles. La palabra en hebreo, que se traduce como revelación, es la palabra hasaf, que aparece en Isaías 52:10, donde dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí la palabra se traduce como desnudar, se desnudó, se destapó, que la salvación de Dios nuestro. En Salmos 98 del 1 al 2 dice: Cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Aquí vemos cómo descubre la justicia a través de la salvación que viene del brazo de Jehová. Aquí el brazo de Jehová se refiere a Jesucristo. Él es el que nos da la revelación. Por eso dice en Isaías capítulo 53 versículos del 1 al 5: ¿Quién ha creído al anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estaba profetizado que el brazo de Jehová se iba a manifestar a los gentiles, y que el pueblo judío lo iba a rechazar. Por eso empieza con una pregunta en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién se revela Dios? A los que aceptan el Evangelio, a los que aceptan que Él pagó por nuestras rebeliones y por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Ahí viene la revelación. Ahí viene la palabra Apocalipsis, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 14 al 16, hablando de los judíos que rechazaron a Cristo, nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El pueblo judío rechaza al Mesías, el pueblo judío rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo, por eso tienen un velo que no los deja entender las cosas, tienen un velo en su corazón, pero cuando se les va a quitar ese velo, cuando se conviertan al Señor. Por eso, este libro se llama la revelación de Jesucristo. Esta revelación viene mediante Cristo. Solamente Él es el que nos descorre el velo. Él es el que nos hace entender todas las cosas cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces empezamos a entender el Evangelio. Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham, era para salvar a todas las naciones, no solamente al pueblo judío, algo que ellos no pueden entender. Ellos no esperan un Salvador, porque ellos creen que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tienen el cielo ganado, mas no han entendido la palabra de Dios. Tienen ese velo en sus ojos y en su corazón. Cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición viene para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Dios, cuando llamó a Abraham, fue para bendecir a todas las familias de la tierra, no solamente a su descendencia en la carne, como los creen los judíos, pero como no se han convertido a Cristo, a la simiente de Abraham que es Cristo, entonces ellos tienen un velo que no ha sido descubierto, un velo en sus ojos y en su corazón. Por eso no entienden el Evangelio. En Gálatas capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Abraham diciendo: en ti serán benditas quien todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 12 nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio se nos revela a nosotros cuando aceptamos a Cristo,
Mientras las personas no acepten a Cristo como Salvador, no les va a ser revelado el misterio, no les va a ser revelado el Evangelio. Esta es la palabra Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la revelación del Evangelio, la revelación de la palabra de Dios, la revelación de su palabra, la revelación de Jesucristo en el Evangelio de nuestra salvación. En Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6, nos dice el apóstol Pablo que esto era un misterio que se nos revela. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cristo se nos revela al recibir el Espíritu Santo, porque es mediante el Espíritu Santo que se nos revelan todas las cosas. Esta es la palabra Apocalipsis, que se nos revela mediante Cristo, mediante el Espíritu Santo. Por eso los santos apóstoles no lo podían entender, porque el Espíritu Santo no había llegado a sus vidas. El Espíritu Santo no había sido derramado como fue derramado en Pentecostés, y ahora ese Espíritu llega a nosotros. Y empezamos a entender la palabra de Dios mediante Jesucristo. Dios nos lo revela mediante el Espíritu Santo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 10 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón, de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso con el Espíritu Santo empezamos a escudriñar la palabra de Dios, y la vamos a escudriñar y a desnudar desde su idioma original, en el griego original. Como fue escrito este libro del Apocalipsis, versículo por versículo, para entender las cosas escudriñando mediante el Espíritu Santo, que es el que nos revela todos los misterios escondidos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de revelación vamos a ver en este libro? En la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos del 5 al 6, nos dice: ¿qué tipo de revelación se nos va a dar en este libro del Apocalipsis? Que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Es la revelación cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. La revelación de Jesucristo en Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 8. 6 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Va a venir el día de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es lo que vamos a estudiar en el Apocalipsis, esa revelación de su segunda venida, cuando va a venir Cristo a juzgar a las naciones que lo rechazaron como su Señor y Salvador. Va a venir el día del justo juicio de Dios. Por eso vamos a estudiar los sellos del Apocalipsis, vamos a estudiar los jinetes del Apocalipsis, vamos a ver cómo Satanás es vencido y es arrojado al fuego eterno. Por eso vamos a estudiar este libro del Apocalipsis, en su segunda venida, cómo van a ser las cosas cuando Cristo venga, esos juicios que se van a presentar en el libro del Apocalipsis. Pero gracias a Dios, la iglesia no va a estar aquí. La iglesia ya es arrebatada antes de que venga el juicio de Dios sobre las naciones. Por eso tenemos que estar bien conscientes. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Para ver de todo lo que nos vamos a salvar, de todo el juicio que viene sobre la tierra, sobre la humanidad, para los que rechazan el Evangelio.
En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 13 nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta es lo que vamos a estudiar, la revelación de la gloria cuando Cristo venga a recibir el reino. Cuando Cristo venga a gobernar, ya no va a venir como el Cordero, ya va a venir como el león de la tribu de Judá, a reclamar su reino, ese reino que le prometió Dios. En el Salmo 2, cuando le dijo: Mi hijo eres tú, yo te engendré, hoy pídeme, y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es la revelación que vamos a estudiar. Cuando Cristo venga en gloria, cuando venga a juzgar a las naciones, y a nosotros nos lleve a la vida eterna, como dice en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 34 nos dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo va a venir en gloria y va a separar a los cabritos y a las ovejas, a los cabritos a su izquierda y las ovejas a la derecha, y a los de la derecha. A los que obedecieron a las ovejas les va a dar el reino eterno, y a las naciones que no lo obedecieron los va a juzgar, y es donde va a venir los juicios sobre ellos y el infierno. Esto es lo que vamos a estudiar, la segunda venida de Cristo, cómo se va a revelar Cristo, cómo va a ser el reino milenial, cómo va a ser la vida en la eternidad, cómo va a bajar la nueva creación, la nueva Jerusalén, la ciudad eterna que está preparando Cristo para los que le aman y los que lo aceptan como su Señor, para los que les ha sido revelado Cristo a su corazón y a su vida. En la profecía del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como se aflige por el primogénito. Aquí es Cristo va a venir en su segunda venida, y los judíos lo van a ver como lo traspasaron, lo van a ver herido, y entonces ahí van a creer en él. Y entonces ahí van a llorar como se llora por un hijo, y entonces ahí va a venir el espíritu de gracia de Dios y de oración. Ahí es cuando van a entender todas las cosas, cuando acepten a Jesús como su Salvador. Porque en ese momento Israel va a estar rodeada de todos sus enemigos, y es cuando Cristo va a venir como su Salvador. Y entonces Cristo se va a manifestar, se va a revelar a ellos, y van a entender todas las cosas, pero no va a ser hasta ese día. Por eso, dice Romanos, que en ese día todo Israel será salvo, cuando todo Israel esté rodeado por las naciones, que los van a querer destruir. Es ahí cuando Cristo viene en su segunda venida, y lo van a ver traspasado, y entonces se van a acordar que ellos mismos lo clavaron en una cruz. Pero la iglesia ya no va a estar aquí. Es lo que vamos a estudiar, hermanos, lo que se viene en el libro del Apocalipsis. Por eso dice, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice, el Señor, el que es y el que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Cristo va a venir. Hay una segunda venida, pero ya no va a venir como Cordero. Ya va a venir como el león de la tribu de Judá, para recibir su reino, para recibir el reino de las naciones que Dios le prometió. Va a venir para juzgar a los que lo rechazaron
y para darles la vida eterna a los que lo aceptaron en el arrebatamiento de su iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar en el libro del Apocalipsis. Por eso, el libro es un libro de profecía, es un libro donde Dios nos dice qué va a hacer en el futuro, donde Dios nos dice qué es lo que va a hacer con esta humanidad en el fin de los tiempos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículos del 6 al 7, nos dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Apocalipsis es un libro de profecía donde Dios nos dice qué es lo que está por venir en el final de los tiempos. Este es el libro que vamos a estudiar en el libro del profeta Amos, capítulo 3, versículos del 7 al 8, nos dice: Porque que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios le reveló a Noé que iba a destruir a toda la humanidad en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 11 al 13, nos dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los con la tierra. Aquí Dios le revela su plan a Noé, porque Noé era un hombre de Dios. Por eso Dios nos deja su revelación, qué es lo que va a ser en el futuro. Dios nos da la profecía para que entendamos las cosas que van a suceder. A Abraham le declaró lo que iba a hacer en Sodoma en Génesis capítulo 18. Versículos del 7 al 18 dice: Y Jehová dijo: Encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios le declaró a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Por eso Abraham se puso a negociar con Dios. Oye, si hay 50 justos, vas a destruir todo Sodoma. Y se puso a negociar. Y si hay 30 justos, y si hay 10, y si hay 5. Dios nos deja su profecía, hermanos. Dios nos deja qué es lo que va a pasar en el futuro. No nos deja ciegas. Gracias a Dios, tenemos que abrir este libro del Apocalipsis y tenemos que interpretarlo para saber qué es lo que viene en segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículos del 19 al 21 dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, la palabra profética más segura, porque es palabra de Dios, es palabra eterna. Él nos dice qué es lo que va a pasar en el mundo. Él nos dice qué es lo que está pasando ahorita en la humanidad. Es lo que está en el Apocalipsis, donde todo el mundo va dirigido a una religión mundial, a un hombre, a un solo gobierno mundial, a un orden mundial, a un personaje que nos los va a relatar, que es el anticristo que va a gobernar el mundo entero, y se va a hacer proclamar como Dios, y se va a sentar en el templo, en el tercer templo, para que lo adoren como Dios toda la humanidad. Va corriendo hacia lo que dice el Apocalipsis. Todo concuerda con el libro del Apocalipsis. Por eso tenemos que estudiarlo en su idioma original. Tenemos que escudriñarlo para saber qué es lo que viene. Tenemos la palabra profética más segura. Es palabra de Dios. Es palabra eterna que no cambia los planes de Dios.
son eternos, y todo lo que vemos en este momento en el mundo, todo está escrito en el libro del Apocalipsis. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18 dice: «Sin profecía el pueblo se desenfrena más, el que guarda la ley es bienaventurado». Sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso el mundo anda en busca de respuestas, anda en busca de soluciones, de respuestas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sigue después de las pandemias, después de las guerras? El mundo está en guerra. Es el fin del mundo. ¿Qué sigue? Es el Apocalipsis, es el fin de los tiempos. Por eso Dios nos da su profecía para no desenfrenarnos, como el mundo que va sin rumbo fijo. Nosotros sabemos a dónde van las cosas. Nosotros sabemos que es necesario las guerras que están pasando, que es necesario las enfermedades que estamos viendo. Todo está profetizado. Tenemos la palabra profética más segura, porque todo está escrito en el Apocalipsis, todo está escrito en la profecía. Tal cual así se está desarrollando, y hacia allá va la humanidad, toda la humanidad, porque es un plan que tiene Dios hasta el día que venga en su segunda venida, a salvar a su pueblo y a llevarse a su iglesia, y cuando va a traer una nueva creación, una nueva ciudad, donde va a morar la justicia y el bien. Esa es la profecía que nos deja, es ese libro del Apocalipsis, que vamos a estudiar cuando viene Cristo en su segunda venida, a reinar a un gobierno justo. Un gobierno santo de Dios, de Jesucristo, de su Hijo. Por eso, este es un libro que nos trae bendición, como nos lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Este libro del Apocalipsis es el único libro que promete bendición al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, el único libro de los 66 libros de la Biblia que promete abiertamente bendición. Al que lo estudia, es el único libro que promete bendición al que lo lee y a los que lo oyen. Esta profecía, el único libro de los 66 que trae bendición, que promete bendición. Por eso tenemos que estudiarlo, por eso tenemos que escudriñarlo, por eso tenemos que ir hasta el idioma original para saber qué es lo que Dios nos quiere decir para seguir siendo bendecidos y bienaventurados. Ahorita estamos siendo bienaventurados porque lo escuchando y lo estamos oyendo ahora. Solo tenemos que guardar todas las cosas que en ella están escritas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29 dice: «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley». Estas cosas son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, hermanos, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios, como el día del arrebatamiento, porque nadie sabe el día y la hora. Son cosas secretas que solamente las sabe Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y algo importantísimo que nos enseña la palabra de Dios en la profecía que le dio a Daniel, le dijo en el capítulo 12, versículo 4, le dice: «Pues tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Al profeta Daniel, Dios le dice que cierre el libro de la profecía, porque aún no ha llegado el fin. Cierra el libro Daniel en el último capítulo de su libro. Y en el último capítulo del libro del Apocalipsis le dice a Juan en el capítulo 22, versículo 10, nos dice: «Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». No lo selles, no selles las palabras de la profecía de este libro, no lo selles. Déjalo abierto, estúdialo, escudriñalo, recibe su bendición. Hay iglesias que este libro lo tienen sellado, hay iglesias que este libro no lo abren, no lo estudian, no se lo enseñan a sus discípulos. Hay iglesias que desobedecen a Dios.
y cierran este libro están desobedeciendo la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. No tenemos que cerrarlo, tenemos que abrirlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que escudriñarlo, hermanos. Es una promesa de Dios que tenemos que abrirlo. Es un mandato de Dios que tenemos que obedecer. Tenemos que abrir este libro, no sellarlo. Tenemos que abrirlo, porque el tiempo está cerca para que venga bendición, para entender todas las cosas que vienen y podérsela enseñar a nuestros hijos, porque es un mandato de Dios. Vamos a abrir este libro, hermanos, en este curso, en estas clases. Vamos a abrir el libro del Apocalipsis y lo vamos a estudiar a fondo. Lo vamos a estudiar desde su idioma original. En el griego bíblico lo vamos a estudiar y vamos a sacar unas perlas tan grandes a través de este libro, hermanos. Y vamos a obedecer más que nada la palabra de Dios, donde dice: no selles este libro, no lo selles, porque el tiempo está cerca, hermanos, y está más cerca que nunca. Cristo ya viene. Cristo ya viene en su segunda venida, y tenemos que estar listos para el arrebatamiento. Por eso hay que estudiar este libro, porque el tiempo está más cerca que nunca. A Daniel le dijo: sella el libro, porque aún no es el tiempo hasta que la ciencia se aumente. Y ahorita vemos cómo la ciencia y la tecnología se ha aumentado. Por eso estamos en el tiempo. Está cerca, hermanos. Hay que abrir este libro, hay que estudiarlo. El Apocalipsis no es el fin, es el comienzo de una vida nueva. ¿Estás listo para quitar el velo y ver lo que Dios tiene para ti? Dale like, comparte este video y suscríbete si quieres conocer más de las increíbles revelaciones que la Biblia tiene para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Biblia al Desnudo.